Hola, este es otro resumen de noticias que tiene que ver con cosas que están sucediendo globalmente, no necesariamente en Colombia o en Latinoamérica, porque pues Colombia y Latinoamérica no es que hagan mucho peso en las noticias proféticas de la Biblia, más que todo lo que sucede en Asia, África y Europa tiene bastante que ver con las profecías bíblicas y aunque pues algunas de ellas tienen peso global. Muchas de estas noticias son ignoradas por los medios de comunicación local y en el cuadro que la gente o los medios de comunicación tienen con lo que sucede en el mundo, pues no le ven la trascendencia o la relación con profecías bíblicas. Pues la Biblia es muy clara con varias profecías, especialmente con Apocalipsis, acerca de cosas por venir y pues para que sucedan en algún momento de la historia tienen que comenzar, así como sucedió la Primera Guerra Mundial y que el mundo decía paz, paz, y les cayó la Primera Guerra Mundial. Luego dijeron, hey, ya aprendimos, todo está bien, no va a haber otra guerra, y sucedió la Segunda Guerra Mundial. Ahora hoy todo el mundo también lleva diciendo 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. La gente anda diciendo paz, paz, y en realidad han habido muchos movimientos en las últimas décadas que están llevando a un desbalance político, económico, religioso, social, que pueden desembocar en una tercera guerra mundial, cosa que los científicos no cristianos, politólogos y economistas no cristianos ya lo han venido diciendo. Yo solamente voy a mencionar algunas que pueden que estén contribuyendo hacia ese escenario apocalíptico. Por ejemplo, los soldados japoneses fueron enviados por primera vez fuera de las fronteras de Japón con la autorización de utilizar la fuerza. Desde la Primera Guerra Mundial, los soldados japoneses tenían prohibido eso. Pero en una reciente relectura de la Constitución, más específicamente el año pasado, los japoneses decidieron que ahora está bien utilizar la fuerza, no solamente para defenderse, pero también ahora para ir con cuerpos internacionales. Esa misma lectura de la Constitución la está haciendo Alemania. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue vencida y Japón también, Estados Unidos y otros países colocaron en las estructuras de la Constitución de estos países, de Alemania y de Japón, que estos dos países no podían armarse para armamento, para guerras, perdón, y ser violentos. Si al caso podían tener fuerzas de defensa, de paz. Pero resulta que esas dos constituciones, tanto en Alemania como en Japón, en los últimos años estaban siendo releídas, reinterpretadas, porque en el mundo moderno lo que dice en la letra no es lo que dice, sino lo que los tiempos digan que supuestamente la letra debe decir en el momento que se lee. Entonces, la palabra no vale nada. Entonces, ahora los japoneses acaban de hacer eso, Alemania también, y pues repito, estamos en un mundo que la gente dice paz, paz, pero hay grandes preparativos para la guerra. Precisamente por eso es que Alemania y el Japón están mandando y preparando sus soldados para intervenciones internacionales. Así que no se les haga raro, estos fueron los mismos escenarios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora los estamos viendo por tercera vez. Dice que el mundo dice que la historia se repite. Bueno, ahí lo estamos viendo. Eh, También, inclusive Japón, otra noticia estaba diciendo que los japoneses están siendo avisados que se preparen para cómo sobrevivir un ataque nuclear debido a que hay temores por las constantes amenazas de Corea del Norte y los últimos movimientos que ha hecho Rusia en varias partes de Europa. Entonces ahora Japón también le está diciendo a sus ciudadanos busquen dónde están los lugares de refugio. Y eso era lo mismo que estaba en las noticias que les anuncié hace unas semanas anteriormente, que Rusia le estaba diciendo a sus ciudadanos. Muy curioso, muy curioso. Por otro lado, Francia una vez demuestra su afecto o falta de afecto hacia Israel y pues entonces le está diciendo a las compañías que hacen productos de Israel en territorios que son denominados por la comunidad internacional como territorios ocupados,
porque le pertenecen supuestamente a los palestinos. Entonces Francia le está diciendo a Israel, todos sus productos que salgan de allá tienen que tener una etiqueta. Y esa etiqueta es para que la gente, cuando lleguen los productos a Europa, entonces no los compren. Es una manera de perseguir a través de la economía los intereses de Israel. Entonces Francia dice que está con los judíos, pero luego hace esto, pues porque está por el lado de los palestinos más bien. Entonces así es la política, así es la diplomacia. Por otro lado, Trump sigue en las noticias, el presidente electo de los Estados Unidos, porque está en un avance capitalista y de la derecha, proteccionista del patriotismo, de su país, que eso es lo que la ONU y la mayoría de los países hoy en día pareciera que pues, son de la izquierda y socialistas y comunistas. Entonces, Trump está haciendo como un torpedo contra todo el avance global de la ONU, de la izquierda, del socialismo, del comunismo. Entonces, esto va a generar muchos cambios a corto plazo en la política, la economía, la sociedad global. Y eso pues tampoco va a ayudar para la cohesión, la unión de los países y que pues obviamente puede resultar en conflictos económicos, políticos y hasta en guerras. Y eso tiene que ver bastante con Rusia y China. Y pues hay varios reportes que tienen que ver con Rusia y China. Rusia y China de hecho han hecho declaraciones desde hace un buen tiempo que están en contra del poderío de Occidente. Entonces Rusia y China se unieron desde 1996 con el Tratado de Shanghái y entonces están fortaleciéndose y uniendo más países de Europa y últimamente con países de Asia y últimamente con territorios de Europa para fortalecer su poderío y hacerle frente a los países occidentales, principalmente Europa y Estados Unidos. Entonces, cosas que está haciendo Rusia últimamente, por ejemplo, está ganando terreno con los antiguos países que formaban parte de la Unión Soviética. De hecho, Putin dijo a comienzos de este siglo que la peor tragedia que le había podido suceder a Rusia y la Unión Soviética era precisamente que la Unión Soviética se separó en 1991 y que Rusia ya no tenía control sobre esos otros países de la ex Unión Soviética. Entonces él desde hace mucho tiempo está tratando de reunir esos países, algunos de ellos ya pertenecen al Tratado de Shanghái, por ejemplo, y otros países, pues Rusia los está presionando, los que están en Europa los está presionando con gas, en el sentido de que muchos de esos países dependen para calentar sus casas durante el invierno del gas que es producido por Rusia. Entonces, a través de la economía Rusia lo está tratando de pasar. O si no, también está amenazando de tomárselos, cosa que pasó con Georgia, que ya se tomó una parte, y posteriormente con Ucrania, que se tomó una parte de Ucrania. Putin ha dicho que él está dispuesto a salvar los intereses de los rusos que iban en otros países y por lo tanto los otros países de la ex Unión Soviética que tienen rusos están tomando eso como una amenaza y pues ya sucedió en Georgia y ya pasó en Ucrania. Entonces esas palabras de Putin no son amenazas, sino que son una realidad ya en algunos países. Entonces cualquier ruso, cualquier comunidad rusa, en cualquiera de esos países de la Unión Soviética que se sientan atacados, Rusia va a sentir que tiene que tomarse ese país o esa región para proteger sus intereses o sus rusos. Obviamente no es por los rusos en sí, sino pues es poderío político, económico y geopolítico también. Tomarse territorios. Entonces no es cháchara, no es teoría, es una realidad. Entonces más países se están armando. Entre esos, por ejemplo, están Estonia, Latvia y Lituania. Ahora están preparando sus soldados para una posible invasión de Rusia, perdón, o una posible tercera guerra mundial. Así es como lo han denominado ellos mismos. Entonces la cosa está seria, se los he venido diciendo por varios meses, semanas, allá en Europa, con Rusia, con China, y pues están las noticias. Otra cosa que está sucediendo por el lado de China es que lleva 5 años procurando desbancar al dólar como la moneda global
y ya es una moneda reconocida entre los mercados internacionales. Y Trump está en contra de que de que China devalúe su moneda, porque entonces eso hace que las compañías gringas no puedan tener el grado de competitividad contra las compañías chinas. Lo mismo les está haciendo Europa, y ahora China pues está reaccionando al colocar ciertas tarifas y controles a importaciones que vienen de Europa. Próximamente eso podrá suceder ahora con Estados Unidos, ahora que Trump suba y comienza también a subir tarifas, que es una de las cosas que él ha dicho que piensa hacer para que China deje, deje de levantarse económicamente e ir en contra de los intereses económicos de Estados Unidos. Entonces, esas son cosas serias y la economía usualmente es lo que lleva a los países a la guerra. Ah, anyway, continuando con este resumen de noticias, China y Rusia vetaron recientemente una iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU que estaba dirigida a un cese al fuego en Alepo, allá en Siria. Venezuela también votó junto con Rusia y con China en contra de esa iniciativa que Estados Unidos y otros países estaban buscando, pues, para que hubiera un cese al fuego, para que hubiera un corredor humanitario, para que muchas personas pudieran salir de Alepo, civiles, mujeres, niños que no tienen que ver tanto con la guerra. Pero China y Rusia dijeron que no, pues porque en esa crisis ellos tienen unos intereses, y pues la comunidad civil, la sociedad civil, pues está siendo afectada ya en Alepo, pero pues los intereses de estos megapoderes están más fuertes. Y entonces, por más de que Estados Unidos estaba promoviendo este cese al fuego, este veto de Rusia y China no, no lo dejó salir adelante. Así que, bueno, para completar, Rusia y Estados Unidos han estado en una guerra verbal en el último año que ha sido muy tensa, que no se veía desde la Guerra Fría. Este último año han habido unas declaraciones muy tensas. Entonces, insisto, la cosa está seria por esos lados. Inclusive Stephen Hawking, que es un físico británico ateo muy famoso, es uno que anda en una silla de ruedas, que casi no puede hablar y lo único que puede hacer es mover un dedo, y con ese dedo básicamente puede hacer que una computadora, bueno, que él pueda escribir y luego la computadora habla por él. Yo creo que ustedes lo recuerdan con esta descripción que ha dado. Y él ha dicho que ha llegado el peor momento para la Tierra. De hecho, la revista Semana inclusive hizo un reportaje a lo que él dijo. Y él dice que el mundo tiene suficiente tecnología para destruir el planeta y que no tenemos la capacidad de escapar de él. También Stephen Hawking dice que Trump y el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, dice que es el momento esto hace que este sea el momento más peligroso para la humanidad. Y pues sí, las cosas se están colocando tensas, se los he venido diciendo. Ahora este gran científico físico británico, ateo, está diciendo esto. Es una de esas voces más que está diciendo lo que la Biblia ya ha dicho. La Biblia ya predijo que en estos tiempos que se denominan el fin de estos tiempos, habrían catástrofes, habrían guerras, habrían problemas, unas guerras globales, una destrucción global, que millones de personas habrán de morir, y que en esa crisis lo bueno es que el Señor Jesucristo regresa y le pone fin a ese imperio humano malévolo, mediocre, y más bien Él gobernará por 1000 años. Eso es lo que dicen las Escrituras. Para los que creen, excelentes noticias. Para los que no creen, ahí está lo que dice Stephen Hawking. Ese es el final de su mundo. Pero nosotros sabemos que pasan las Escrituras, que la ciencia ha comprobado lo que las Escrituras dicen. Ese dicho de que la ciencia es prueba que la Biblia no existe es falso, es de hecho lo contrario. Entonces tenemos una esperanza en la Biblia, que el Señor Jesucristo prevendrá que este planeta sea destruido, que es lo que temen muchas personas, incluido este científico. Así que
hay esperanza. Ah, por otro lado, encontramos que, bueno, hablando de noticias positivas, un estudio de iglesias, de las iglesias en Canadá, reveló que las iglesias de más rápido crecimiento son las que promueven las enseñanzas conservadoras, no las enseñanzas liberalistas, libertinas, sino conservadoras, y aquellas iglesias que crecen más rápido no solamente tienen enseñanzas conservadoras, sino que tienen una interpretación literal de las escrituras. Esas son las iglesias que más rápido están creciendo, e incluso la generación milenial, que está después de la generación X y Y, de las generaciones X y Y, los mileniales dicen que ellos prefieren un servicio clásico a uno de, abro comillas, de moda, cierro comillas. Entonces, los caminos viejos, los antiguos, como dicen las escrituras, es mejor volver a lo básico, a lo antiguo, que son los caminos seguros. A veces en tanta innovación hay desviación. Entonces, interesante ese estudio y me gusta ese resultado. Ah, por otro lado, me faltaron un par de noticias que mencionar. Y es que por causa de lo que Rusia está haciendo en Europa y las posibles amenazas que hay, la OTAN, perdón, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, dirigida por Estados Unidos con varios países de Europa, le han dicho a sus 300.000 soldados, a unos 300.000 soldados, que estén en la alerta máxima en caso de que Rusia haga algún movimiento últimamente. De hecho, la OTAN tiene la capacidad de mover a estos 300.000 soldados en un periodo de 2 meses para poder contrarrestar cualquier acción de Rusia. Y por otro lado, recientemente Italia le dijo no a unas políticas que supuestamente le iban a dar más poder al presidente, o primer ministro básicamente, y que el pueblo dijo no, no queremos eso. Cosa que me recuerda a varios otros países de Europa que usualmente tienden a ser socialistas, pero le dijeron no al socialismo, le dijeron no a las políticas multiculturales y ha triunfado la derecha, que son políticas proteccionistas, locales, patriotas, que van en contra de los intereses progresistas. Eso también me recuerda lo que sucedió aquí en Colombia con el plebiscito. Estaba la maquinaria para que ciertos resultados se dieran y la gente dijo no, no estamos de acuerdo con lo que el establecimiento y los medios de comunicación dicen. Y entonces no solamente ha pasado en Europa, no solamente ha pasado en Italia recientemente o en Colombia, pero en Estados Unidos, donde la maquinaria dice nos estamos volviendo progresistas hacia la izquierda, socialistas, comunistas, tenemos estas políticas multiculturalistas, libertinas, y la gente dijo no, queremos algo más conservador, queremos algo que sea bueno para nuestro país. Y eso obviamente a la maquinaria no le gusta, a los medios de comunicación, pero la gente está hablando. Entonces, estamos viendo un mundo en caos, estamos viendo un mundo que, sí, la gente va a trabajar, a estudiar, ahorita está la Navidad con sus lucecitas, que es para los que no han estudiado bien la Navidad y que le han colocado fiestas paganas, nombres cristianos y pues creen en esas nuevas festividades, pues ahí les dejo la tarea de investigación pues para que crean más lo que la Biblia dice. Como dice el estudio de las iglesias en Canadá, hay que creer la Biblia de una manera más literal y darse cuenta que el mundo habla de paz, de prosperidad, de- de encerrarse en sus propias cosas, disfrutar por sí mismo. eh, pero la Biblia nos dice que estos tiempos se van a estar dando muchas cosas que no son tanto como el mundo dice. Lo que el mundo llama paz, paz, y ¡pum! Resulta la guerra. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y ahora estamos a puertas de la tercera, que hasta los mismos científicos como Stephen Hawking, muy respetado, lo acaban de decir. Eh, um, Así que es un tiempo de no tampoco de echarse para atrás y dejar de trabajar, de estudiar, no, al contrario. Hay que planear como si el Señor Jesucristo no viniera en 100 años, trabajar, esforzarse, sacar adelante la situación, hablarles a otros acerca de Dios para que salgan de la burbuja religiosa que tienen o filosófica o económica que les impide ver la verdad de Dios. Y estar pendientes también en caso de que si el Señor Jesucristo volviera
de repente o muriéramos esta noche, ¿dónde iría a parar nuestra alma que es eterna? El cuerpo no, pero el alma, ¿dónde irá a parar? Entonces, hay esperanza. Esa esperanza no se llama la ONU, no se llama el Vaticano, no se llama X o Y filosofía, religión o moneda o país. La respuesta simplemente es Jesús, el Hijo de Dios que murió por nosotros para rescatarnos de todos los males externos, pero también de los internos, de nuestros propios errores y falencias. Entonces, les dejo ese mensaje, les dejo esas noticias. Recuerden, cuando el mundo dice paz, paz, ya la Biblia nos dice qué va a pasar. Y hay muchas profecías muy específicas para nuestros tiempos, pero este es un resumen de lo que está pasando y para que estemos preparados. El avisado ve el mal y se esconde, más los necios más los necios pasan de largo, caen dentro de la trampa. Así que los avisados ven el mal y se esconden. Así que es tiempo de tener nuestras almas, nuestros espíritus en línea con los principios de Dios y que eso nos anime a ser mejores cada día. Ese es el mensaje. Dios los bendiga.